porque sé que mi Dios es real. Porque sé que ninguna de sus promesas se cae al suelo. Y que todo lo que prometió, porque nos ama, Él lo va a cumplir. Póngase quien se quiera poner enfrente. Dios simplemente lo va a quitar. Y solo con un soplo Él lo hace. Amén. 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 Que se lo fuerte. Eso es para Él. Yo no necesito su aplauso. Yo soy digna. La alabanza es para el Señor. La alabanza es para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Yo no le digo que me quite, porque Él necesita un instrumento, pero sí le pido que me use. Porque yo sé que el pueblo está cansado y está cargado y necesita un renuevo en la palabra de Dios. Amén. Ay, Dios mío. Aleluya. Aleluya. La estrella resplandeciente de la mañana. Al sol que brilla. Al que es, al que fue y al que será conocido. Aquí está su casa. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si Él está bien? Él me da victoria esta mañana. A mí me dio victoria. Él me dio victoria a mí. Escúcheme. Jehová de los ejércitos me dio victoria a mí. Perdón. Perdón. ¿Qué digo? A mí también, Jehová de los ejércitos me dio victoria. Habrá alguien en el Espíritu. Habrá alguien en el Espíritu. Porque a mí Jehová de los ejércitos me traigo victoria. ¿Me está escuchando? Jehová de los ejércitos me entregó una victoria grande. Habrá alguien en el Espíritu. Jehová de los ejércitos me entregó victoria. A mí el Señor me entregó victoria esta mañana. ¿Cómo dijiste? ¿Lo crees? Entonces así. Diana, a mí el Señor me dio victoria. ¿Cómo dijiste, Diana? Pero a mi Dios me dio victoria. Solo es cuestión de creerlo. Solo es cuestión de confesarlo y hacerlo vida en nuestras vidas. Porque el Señor nos llamó cristianos a derrota. El Señor llamó cristianos a victorias, a bendiciones. Él dijo que todo lo que dijéramos se haría.
Y lo que usted desde hoy empiece a proclamar, empiece a declarar, empiece a decir, eso es lo que va a hacer de aquí en adelante. Eso es lo que va a hacer. Usted sabrá si desde hoy es un cristiano en derrota o si es un cristiano en victoria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Usted sabrá si sigue en derrota o se levanta en victoria. Porque el Señor cree en alguien que le crea. Si usted lo cree, le aseguro que cuando salga de este lugar, usted lo primero que se va a encontrar es una victoria total. Usted no es cristiano en derrota. David le decía al Señor cuando estaba cansado de la persecución, cuando estaba cansado del camino, cuando estaba cansado de sus enemigos, cuando estaba cansado de sus detractores, él iba a la presencia de Dios y le decía: como el ciervo brama con las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios bueno. Mi alma tiene sed. Uno que se canse de estar abajo y que quiera estar arriba, que quiera estar en plenitud, que se dé cuenta que esto es real, que esto no es un juego, que le diga: Señor, todo lo que el enemigo ha hecho conmigo, hoy lo voy a aprovechar, porque se va a convertir en victoria. Va a ser una victoria en el nombre de Jesús. Amén. No hemos empezado la prédica, hermanos. No hemos empezado. Pero Dios hace como a Él le place. Y si Él hace como a Él le da la gana, yo ahí no puedo hacer nada. Amén. Conviértete en bendición. Vamos a convertirnos en bendición. Dejemos de ser blanco del enemigo, que ha querido un pueblo de Dios en ruina y en tristeza, en escasez, en lloro. Y vamos a convertirnos en un pueblo en victoria. Amén. Porque Shalom Adonai quiere hacer cosas grandes. Amén. Shalom Adonai quiere hacer cosas grandes. Ya está bueno de andar en derrota, iglesia. Ya está bueno de ser perseguidos y permitir que nos persigan, cuando Dios nos entregó total autoridad y dominio. Tenemos que empezar a caminar, a actuar y a vivir como verdaderos hijos de Dios. El que tiene la autoridad. Aló. ¿Cuántos tienen autoridad? Ese amén con miedo a mí no funciona. ¿Cuántos tenemos autoridad en este día? ¿Cuántos tenemos autoridad? Yo no sé, pero mire, no sé por qué. Ustedes saben que yo hago como Dios dice, pero de verdad que, o sea, si yo estuviera en su lugar, ¿sabe qué estuviera haciendo? Estuviera saltando, estuviera alabando, estuviera riendo, me estuviera gritando.
¿Saben por qué? Porque yo le creo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso. Palabra de bendición, amén, es mía. La recibo y me empodero en esa palabra. Yo me empodero con autoridad de esa palabra de esta mañana, en el nombre de Jesús. Y decreto y establezco que los cielos se abrieron en mi favor y en de mi familia, en el nombre de Jesús. Nunca es tan grande el problema, nunca es gigante la situación. El grande se llama Jehová de los ejércitos. Así se llama, ese es su nombre. Así o más claro, Jehová es de los ejércitos. Nada podrá hacerte frente. Así dice la palabra de Dios. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Nadie podrá hacerte frente. El que sabemos, porque ni vale la pena decir su nombre, conoce nuestras debilidades, pero el que conocemos, Jehová de los ejércitos, Dios mío, el que conocemos, pelea por nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 18:6. Quédense ahí sentaditos y yo se las voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saúl tiene celos de David, y aconteció que cuando volvían a ellos, cuando David volvió a matar a los matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a mí y David a sus 10,000. ¿Aló? ¿Cuántos David vemos en este lugar? ¿Cuántos David vemos en este lugar? ¡David! ¡David! ¿Sabía usted que lo profético de Dios se está moviendo en esta mañana en este lugar? ¡David! No le dé pena. Párese y grite. No le dé pena. Y usted lo está haciendo para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Para el Santo, el que le dio la vida. El que lo tiene en este lugar. Mire conmigo así. No va al cielo, sino así como más altico, pues, de la nariz suya, de la frente. Y diga: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Amén! 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 ¡A su nombre! ¿Cómo es que le dicen aquí en Barranquilla a los martillos que son grandotes, porque derriban paredes? Una mona. Bueno, ahorita mismo hay una mona en la puerta de la nevera de tu casa, en la entrada de tu casa, en la entrada de tu cuarto, en tu economía, en tu salud, dando monazos, y como se diría en mi tierra, almadanazos, porque los muros están siendo derribados en el nombre de Jesús. Los muros están siendo derribados en el nombre de Jesús. Se cayeron los muros, se cayeron los muros, se cayeron los muros en el nombre de Jesús. Está bueno de servirle tanto a Dios y de no ver su maravilla.
hermano, de par en par, que reciba la palabra y le crea al Señor Jesús. Amén. Vamos a continuar. Y dice: se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David: dieron 10,000, digo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el rey. Aló, de todo. Aló, aló. ¿Saben algo? Al Dios que yo recibo es al Dios grande, al Dios bueno, al Dios vivo, al Dios que promete y da cumplimiento a sus promesas. Ni una se cae, ni una, todas se cumplen. Y alguien decía por ahí, y lo tengo como perfil en mi WhatsApp, que Dios permite a tus enemigos sentarse en primera fila para que puedan ver disfrutando tus bendiciones. Si lo van a alabar, alábenlo, para que sean los primeros en saber de tus bendiciones. Amén. Su palabra no pasará. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció que al otro día, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó su lanza, arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David. Enclavaré a David a la pared. Pero David luego dio 2 veces: Padre que estás en los cielos, seguimos delante de tu presencia, exaltándote, honrándote y haciendo tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Sigue guardando este lugar, sigue guardando nuestras familias, sigue guardando nuestras vidas, Dios, en el hueco de tu mano, en Cristo Jesús. Te lo pide una iglesia unida y en victoria, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Es más lo que tenía que leer, pero les confieso, no soy capaz. Me sentaría a llorar. No puedo. Pero ustedes conocen la historia. La Biblia nos habla de un varón que fue escogido desde la niñez, al que Dios guardó de una manera especial, de uno en que nadie creía, y una vez desechó a un rey que había sido escogido por hombres, y el permiso había sido dado por Dios. Solo eso, un permiso, Dios no lo había puesto. El hombre se cansó de ver la gloria de Dios y quiso ver a un hombre, y Dios les permitió disfrutar de ese hombre. Pero por un mal reinado, por un mal reino que este hombre tuvo, fue desechado. Pero cuando él fue desechado, ya Dios tenía entre ojos a un niño, a uno de Coda, que se llamaba David, en el que nadie creía. Y Dios le dijo a Samuel: ve a la casa de Elí y escógeme dentro de él sus hijos, uno, y yo te voy a decir cuál. En fin, ustedes conocen la historia. Escogió a David, en el que nadie creía,
el más loco de la casa, el que se mantenía correteando vacas, ordeñándolas, limpiándoles la bonita. Dios creyó en ese. Hasta que no estén todos a la mesa, no me vas a ungir al que yo te diga. Y ungió ciertamente a uno. Después, con el pasar de los tiempos y de tanto Saúl cometer tantos errores en la vida, Dios envió, porque en Dios no hay casualidades. Dígame a mí, en Dios no hay casualidades. Miren, en Dios no hay casualidades. ¿Aló? Amén. En Dios no hay casualidades. En Dios las cosas son o no son, porque es que no le gustan los juegos. Él es claro en lo que hace. Lo envió a la casa de Saúl. El pelado tocaba el arpa y a Saúl se le metía un espíritu de tiempo en tiempo y Saúl cantaba y los espíritus miran. Pero algo tenía, se mantenía humilde. Él no se había creído el cuento. ¿Aló? ¿Sabes una cosa? Si estás aquí es porque eres escogido. Somos escogidos. En Dios no hay casualidad. Y a Dios no le gusta engañar a nadie. Te trajo, te bendijo, fuera. Punto final. Ese es Dios. Él es Dios de promesas que cumple. No es como los hombres que prometemos y fallamos a cada minuto. No, Él promete y cumple. Necesita quien cree. Y estaba David en la casa del rey y pasaban 150,000 cosas. Pero David era el que ponía el frente. Y se habla de un pueblo filisteo, donde había un gigante que venía también y acosaba al pueblo de Dios. Entonces, ese hombre en estos tiempos, ese gigante tiene nombre: escasez, ruina, traición, celos, dolor, angustia, falta de fe, que la llevamos de la mano de la incredulidad. Pero ese chiquitico sabía a quién le servía, sabía quién lo había puesto, sabía por quién había sido llamado. Él sabía que no era hijo de cualquiera, él sabía que era hijo de Jehová Shirpó, el que pelea por sus hijos. Él sabía que él no tenía nombre de cualquiera, apellido de cualquiera. Él tenía apellido de rey. Y en el silencio, sin abrir mucho la boca, le hacía entender a muchos que era hijo del rey. Pero escúcheme, siempre se mantuvo en humildad y en prudencia. Nunca hizo nada si antes no fue a la presencia de Dios. Nunca movió un dedo si antes no fue y le dijo a Dios: ¿será que me quedo aquí? ¿Será que voy al monte de Ela? ¿Se voy al valle de Ela? ¿Será que voy a llevarle la cena a mis hermanos? Nunca lo hizo. Siempre dependió del Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué la iglesia hoy no ve las victorias? Porque aprendimos a depender de lo que podemos hacer y ganar con nuestras fuerzas. No hemos aprendido a depender del que tiene las llaves de la vida y tiene las llaves de la muerte, el que tiene las llaves de la bendición, el que dice abro y se abre, y el que dice cierra y se cierra. De ese es que debemos de aprender a depender. Por eso es que hay un pueblo en ruina, en escasez, en lloro, no sabiendo hacia dónde caminar, no sabiendo qué va a hacer. Porque una cosa es ver, leer, aprender, y otra es entender. Es muy diferente. Hay un gran abismo entre esas situaciones. Una cosa es que yo lo lea, pero otra muy distinta es el que yo lo crea.
dice la palabra de Dios que vendrá bendición hasta sobreabundar. No dice la palabra de Dios que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. No estamos hoy en sus atrios. Entonces no dice la palabra de Dios que si yo lo busco, entonces las bendiciones yo no voy a ir a tener que corretearlas, sino que ellas me van a ir detrás mío. Entonces, ¿por qué salimos de la iglesia desesperados? Porque en la nevera no hay nada, ya ni agua porque la cortaron. Porque estamos tan desesperados. ¿A alguien le está hablando Dios? Es que yo no creo, entonces nunca vas a poder ver las bendiciones. Si está escrito, y lo que está escrito viene del cielo, es palabra de Dios. No está escrito por mano de hombre, eso viene del Señor Jesucristo. Son las promesas y ninguna se va a caer. Está bueno. Se necesita uno que se levante como un David y le crea al Señor Jesucristo. Venía un pueblo de filisteos a acabar con el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios lo único que hacía era irse a esconder. Le daban miedo y decían: ¿qué pasó? No es que hay un filisteo gigante que nos acosa, le tenemos miedo, y todo el mundo se escondía. ¿Dónde está la autoridad que se supone que el Señor Jesucristo nos dio cuando nos llamó a su servicio? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó esa autoridad? ¿Dónde la dejamos? No podemos tener la autoridad solo cuando venimos a la casa, a la iglesia, a hacer guerra espiritual, pero en la casa a llorar. Yo lo siento en el alma, pero la autoridad Dios se la dio a usted aquí, se la dio en su casa, en la China y en la Conchinchina. Así es. La autoridad no es por un momento, porque la palabra de Dios dijo que yo daba la palabra y el demonio tenía que huir. Si yo lo busco y si yo le creo, eso va a pasar. Y entonces David escuchó eso. Escúchame, el enemigo siempre va a querer dañarnos, siempre va a querer tomarnos la mente y hacernos entender que nacimos en cuna de pobre, y en cuna de pobre nos vamos a morir, que no somos nada, que no somos nadie. Eso es lo que siempre nos va a meter en nuestra mente. Pero el Señor Jesucristo, cuando nos llamó, nos dijo que éramos grandes en su presencia, que nos hacía grandes, que nos daba autoridad, que nos daba dominio, que nos llenaba de poder, que sí lo dijo: eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él lo dijo, el Señor Jesucristo lo dijo. Está bueno de permitirle a un Goliat que se nos ponga enfrente cada que le da su gana y acabe con nuestra situación, acabe con nuestra economía, que acabe con nuestra salud, que acabe con nuestra paz, que acabe con la unidad de la familia. Ya está bueno de eso, se acabó. No lo admito, no sé si usted lo va a seguir admitiendo, pero yo voy a luchar, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir totalmente, completamente en mi familia, en mi vida, en mi casa y en la tuya. En el nombre de Jesús. Tus hijos no le pertenecen a Él. Tus hijos son descendencia de Jesucristo. Mis hijos son su descendencia. No nos puede dañar. A mis hijos Él es quien les provee, porque Él es mi proveedor. Él es Jehová Rafa, mi sanador. Él es Jehová Jireh, que levanta bandera por mí. Él es Jehová Jireh, el que pelea por mi familia, por mi vida y por mi casa. Él es el gran yo soy. ¿Qué te pasa? Pues el enemigo, es que el enemigo me hace creer que usted no lee la Biblia, porque en la Biblia todo lo que dice es Jehová de los ejércitos, Jesús, Espíritu Santo, los tres, uno solo, pero los tres son poderosos y son los que tienen cobertura sobre tu vida y sobre mi vida. Los tres, no es uno, los tres están sobre ti y están sobre mí. Ay, pero es que el diablo, pero es que el enemigo, ay, pero es que Satanás. Vea, Señor, señora, hermano y hermana que están en este lugar, ese nombre no lo
Porque no dice la palabra que todo lo que decimos le damos poder. Ya deje de estarle dando poder mencionando siquiera su nombre. Se acabó. Aquí el único que vive y reina por los siglos de los siglos es Jesús de Nazaret. No es más. Solo es Él. No hay más nadie. Claro, yo tengo autoridad. Quien me la dio el Señor para declarar, para decretar y para establecer. Yo tengo autoridad de Dios para ser bendecida las veces que sean necesarias, porque soy hija del Rey de Reyes y del Señor de los Cielos. Amén. ¿No lo es usted? O la pregunta es, ¿será que yo soy hija y usted es adoptado? Usted, mire, esto pues son cuentos. Olvídese. Usted es hijo mío. Usted es hijo y yo soy hija. Amén. Adoptado no. Él me hizo hijo cuando me lavó con su sangre preciosa. Amén. Amén. Él me hizo su hija. Me hizo heredera. Pero no es que te ibas a ir de. Diga conmigo, hay victoria en Jesús. Hay victoria en Jesús. Y si no, le echa ese grandote. Hay victoria en Cristo. Amén. Y entonces David dijo, y a ver, que después el que tiene el pueblo de Dios así como tan amenazado. Oíste, ve, ¿y ese quién es? No, ese es el tipo este, ¿cómo es que se llama? El paradigma, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es ese grandote que tenía el pueblo de Dios? ¿Goliat era su nombre? Sí. Era. ¡A su nombre! Era. Pasado. En tiempo pasado. Él era Goliat. Ven, y es que entre más grande, más duro cae. Más duro será. Como decimos en mi tierra, cae. Y es tan grande que abre el hueco y de una vez queda. Ahí queda enterrado, hermano. Hay que creerlo. De verdad, hay que creerlo. Muchas de las victorias que yo he tenido, las he obtenido a partir de una prédica que han dado, porque yo la he creído. Muchas de las victorias que Dios me ha dado han sido a partir de una prédica. Son muchas. No son 5, son más. Muchas más. Porque yo me he empoderado en esa palabra que da desde el altar. Esa palabra que abre mi corazón y que llega a mis entrañas y me revuelve y me hace sentir como un gigante. Me hace sentir grande en el Señor. Y a eso es lo que ustedes le tienen miedo. Puro buchiplumas. ¿Qué pues? Puro buchipluma, puro tirín y caletas. Los está amenazando porque es que es muy grande. Venga para acá, mi hijo. Y vos tan chiquitico, ponete la armadura, ¿no? ¿Cuál armadura? Vení, yo te pongo la armadura. Póngamela pues para que se le quiten las ganas. Y apenas le pusieron la armadura, plum, cayó por la armadura. No era capaz con ella David. Porque es que la armadura que él guardaba, en la que él estaba guardado, en que su vida estaba guardada, era la armadura de Dios. Amén. Era en esa, no era en otra, no era de acero, no era visible, era invisible, pero real. Más real que usted y que yo. Amén. Y se fue y cogió 5 piedras. ¿Sabe para qué cogió las piedras? Para que el hombre entendiera que Dios daba autoridad
Pero si el hombre tuviera la capacidad de creer que Dios hoy lo puede bendecir, el Señor no hubiera necesitado que David hubiera tomado piedras, porque le hubiera dicho: párese enfrente y solo con verte, verá mi presencia, iba a caer. 5 piedras, con una le voló la cabeza. Con una. Y nosotros seguimos temblando. Y nosotros seguimos en la ruina porque simplemente a alguien le dio la gana de que nosotros siguiéramos en la ruina. Yo le digo una cosa: yo me cansé de esa situación. Yo me cansé. Escúcheme, usted lo está diciendo. Voy a ver cuán grande fue su fe. En 8 días hablamos. Yo también, en 8 días te veré. Claro, ¿cierto? Véanlo ahí, la tira, lo listo. Ya, nada que hacer. El que hizo comer a todo el mundo. ¿Y quién es más? Eche para acá la espada. Le cortó la cabeza y véanle. Ahí tiene. ¿Y quién soy yo? Porque él le habían dicho que si mataba a Goliat, le daban la hija del rey. ¿Y quién soy yo para merecer la hija del rey? Caramba. El escogido. Era ese el escogido de Dios. Usted y yo somos escogidos. Somos escogidos de Dios. Somos escogidos y tenemos derecho a caminar en el reino del Señor Jesucristo, porque somos escogidos. Claro que sí. Nadie irá. Yo no tengo que ir donde nadie que me preste. Más bien, ellos tendrán que venir donde mí para que yo les dé. La palabra se tiene que cumplir. Pregunto, ahí ese para diario, no, eso ni lo menciona en la iglesia, hermano papá, porque yo le voy a decir una cosa. Imposible que los hermanos en Cristo tengan que creer. Amén. Bueno, la tenían porque hoy sale de la iglesia. Pues sale de la iglesia. Acuérdese, él no es Goliat, él era Goliat. Amén. Diga conmigo, él era Goliat. En paz descanse. En paz descanse. Y entonces cuando se fue, póngale cuidado, cuando se fue con el rey le había prometido su hija. Mire este sinvergüenza lo que hizo. Le tenía miedo a los filisteos. David viene y vence a los filisteos. Él creyó que ya estaba lista la fiesta. Lo siento, esto es hasta la venida de Jesucristo. Amén. Entonces cuando fue por la reina, por la mujer bonita esa, la hija, no sé si bonita o no, pero era la hija del rey, la sinvergüencita esa, que ni cristiana era, se llamaba Merab. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que se llamaba Merab? Es que nosotros siempre hablamos de Mical, por eso hay que escudriñar las escrituras, porque es que en ellas es donde está la vida eterna. Dijo Saúl, porque estaba muy celoso, porque David tenía lo grande de Dios, tenía la unción de Dios, tenía el poder que Dios le había otorgado, tenía la autoridad de Dios, tenía todo para reinar. Y entonces viene y dice: ya sé qué voy a hacer, le voy a decir, como él tiene la bendición de Dios, que acabe con Goliat, y cuando acabe con él le voy a decir que le doy a mi hija Merab. ¿Quién era Merab? Merab era una mujer que no era cristiana y aparte estaba enamorada de un filisteo.
Entonces, ¿qué fue lo que maquinó Saúl? Dijo, le doy a Merab, por lo tanto los filisteos vendrán en contra de David y lo van a matar. Lo que no contaba es que cuando el Señor Jesucristo te escoge y te guarda. Pelea por ti, te abre los cielos, te limpia los caminos y ninguna arma forjada contra nosotros podrá prosperar. Amén. Amén. Y eso fue lo que sucedió. ¿Tienen sueño? ¿Están cansados? Son las 12:30, hermanos. Estamos matando gigantes. Tremenda. Ya vamos a terminar, creo. Yo no he empezado la prédica. Escuchen. Y cuando fue David donde Saúl le dice, vengo por la reina, y le dice, ya se casó con otro. Pero ahí está Mical, y repite no sé cuántas veces la Biblia que Mical amaba a David. ¿Sabías eso? Merab había sido la que le habían prometido, pero Merab no era temerosa de Dios y aparte estaba enamorado de un filisteo, mientras que Mical, fuera como fuera, estaba enamorada locamente por ese hombre. Estaba perdida de amor por ese hombre. Explíqueme eso. Yo no le encuentro explicación, porque más adelante me dice la Biblia que Mical se burlaba de David. Así que ese amor fue un milagro de Dios, fue un misterio de Dios. Porque vuelvo y te digo, cuando los hijos de Dios somos, diga conmigo, que le da miedo, escogidos, estamos guardados en el puño de su mano. Amén. 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 ¿Quién tiene sueño para mandarlo para allá para el salón de los niños que ponga cobija? Y Mical se enamoró de él. Y Saúl intentó matarlo de todas las formas posibles. Ya sé que le voy a decir que vaya y me traiga el prepucio de 200 filisteos. Allá ciertamente va a acabar. Y David dijo, ¿cómo es eso? Bueno. Y al otro día vino y dijo, ve, le traigo 400. Cuando nosotros vamos con la bendición de Dios, nadie se puede atravesar. Porque yo creo que los 200 fue los que el rey le pidió, y los otros 200 los que se quisieron atravesar en el camino para impedir la bendición. ¿Aló? Es que ese es mi Dios, ese es mi rey, ese es el que yo predico y el que vivo a diario. Aún en mis tribulaciones y en mis dificultades, ahí está Él. Porque si no, hoy no estuviera yo aquí hablándote con la autoridad que lo estoy haciendo. No sabes cuántos filisteos he tenido que derrotar en el camino. Mucho filisteo. No sabes cuántos Goliat se me han levantado, pero eran Goliat. Ahora descansan en paz. Y se levantarán muchos más, pero te aseguro que como la cobertura de mi rey está sobre mí, ellos ciertamente también descansarán prontamente. Amén. Mis enemigos volvieron atrás, mis enemigos cayeron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová. Porque grande eres Jehová, porque grande eres Jehová. Vamos a contar para el domingo. Creador de toda la tierra, creador de toda la tierra. Amén. Amén. Y entonces, hasta ahí no era. Se levantó Saúl, se levantaron los filisteos.
El ejército de Saúl sabía que David era puesto y ungido por Dios. Sin embargo, Saúl tenía la capacidad de con su hablar cegarle los ojos y el entendimiento y hacer que ese ejército se volviera en contra de David. Escuchen, es que el ataque fue grande, fue terrible, fue bastante, casi que insoportable, pero él siempre iba a la presencia y le decía: ¿qué he de hacer? ¿Los enfrento o no los enfrento? ¿Me quedo callado? ¿Me hago pasar por tonto? ¿Me hago pasar por bobo? Que digan que qué te hace que... Y el Señor le decía: no se te olvide que todos creyeron que habían acabado conmigo, pero allí fue donde papá me hizo grande. ¡Aló! ¡Aló! ¿Usted sí me entendió? ¿Usted sí me entendió lo que le dije? Todos creyeron haberlo podido vencer, pero allí en la cruz fue donde el Señor lo hizo grande. Allí fue donde le dio las victorias. En el lugar de tu tribulación, de tu dificultad, con el que te persigue, con el que te quiere esconder, con el que se quiere parar encima de ti, con el que quiere acabar aún con tu vida, quédate callado, solo ora y espera y cree. Ora, espera y cree. Ora, espera y cree. Y si te cansas, sigue orando, sigue esperando y sigue creyendo. Y si te cansas más, sigue esperando, sigue creyendo, sigue teniendo fe y sigue esperando y sigue creyendo y sigue teniendo fe, porque ciertamente la victoria está dada en Cristo Jesús. La victoria está dada. No desmayes. No se aturbe tu corazón ni tenga miedo, porque en el momento que uno quiere desmayar y que dice hasta aquí, es cuando está llegando a la orilla del río, al otro lado del río, al lado de la bendición. Tanto que nadaste, tanto que luchaste, tanto que peleaste, tanto que lloraste, tanto que oraste, tanto que te moviste, tanto que clamaste a Dios, y en el último momento te vas a devolver. No, Señor, el Dios que yo predico, el Dios que yo conozco, el Dios que yo vivo, al Dios que yo he visto hacer milagros, maravillas en mi vida, es el mismo Dios de ayer, de antier, de hace 2000 años, de hoy, de mañana y de los siglos, de los siglos, de los siglos, en el nombre de Jesús. Dios de hoy, Dios de mañana y Dios por todos los siglos. Eres un Dios infinito, no se te olvide. No habrá gigante que te pueda hacer frente. No habrá gigante que me pueda hacer frente. No habrá quien pueda acabar con el propósito con el cual Dios te llamó. Porque cuando Él te llamó, hizo un propósito contigo. Y a Dios nadie le ha ganado una sola. Nadie le ha ganado una. Nadie. Y usted y yo no vamos a hacer la excepción. Cuando el enemigo quiera venir, dígale: haga lo que quiera. Yo lloraré de pronto, tal vez me desesperaré, pero no voy a perder mi fe, porque al Dios que yo predico, nadie le ganó una sola. Amén. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Hasta aquí me ayudó Dios, iglesia.